Martín Siriza y Germán Lauf, dueños de MG Amoblamientos. La estaba pasando mal, pasaba 10, 11 horas dentro del consultorio y a las 8 de la noche me ponía a hacer muebles para mí, para mis amigos. Hice 16 años de fisioterapia, me habían saturado. Entonces, de a poquito empecé en el garaje de mi casa. La señora me quería matar, tenía el auto afuera y el garaje lleno de acerrín. Y me daba cuenta de que cada vez me metía más, cada vez me gustaba más. Y es duro decir, elegí mal o me equivoqué. Esta tarde le dije a Germán, creo que voy a dejar la kinesiología porque cada vez me gusta más lo otro. Yo trabajando en Villegas, en un lugar muy cómodo, me llama Martín, me dice, tengo esto. Una idea, nada más. Obviamente me hace ruido en la cabeza, fui a mi casa, lo charlé con mi señora, pero fue una charla de 15 minutos, 20. Y dijimos, vamos, y arrancamos. Salió la oportunidad y nos subimos al tren y arrancamos. Un día fuimos a Armstrong, Santa Fe, buscando una máquina. Y fuimos los dos, los socios de la empresa. Dice, lo que sí quisiera, me dice el vendedor, hablar con el operario de la máquina. Y digo, somos nosotros los operarios, sí. Somos el que abre, el que cierra, el que clava, el que barre, somos todos nosotros. Agradecer a la gente de Realicó que confió en un fisioterapeuta y en una que venía de una empresa agropecuaria a que le hagan el mueble para su casa. A esos corajudos agradecerle totalmente porque se la jugaron. Sin el apoyo de la señora de mi señora es muy difícil porque cambiar de vida, él estaba cómodo en su trabajo, yo estaba cómodo en mi trabajo. Gracias a Dios nos fue bien, pero no sabíamos si íbamos a poder ganar lo mismo, si íbamos a poder estar igual que antes. Poder hacer lo que te gusta en este momento y vivir de eso, yo creo que es un éxito. Para mí yo soy recontra exitoso. Arrepentido no haya surgido antes esto. Esto es Ya no hay acá. ¿Cómo es cambiar de profesión cuando tenés familia y ya una vida armada? En el episodio de hoy, Martín Siriza y Germán Lauf, dueños de MG Amoblamientos. ¿Cómo está Martín, Germán? Muchas gracias por venir. Hola chicos. Hola chicos, ¿cómo ¿Cómo les andan? va? ¿Todo bien, Arturo? Bueno, como ya es costumbre en el podcast, siempre arrancamos preguntándole al invitado que se define a sí mismo, que nos diga quién es. Pero hoy es una situación excepcional porque tenemos dos invitados. Y nada, queremos arrancar Martín definiendo quién es para él Germán y Germán quién es para él Martín. Bueno, es difícil. Nosotros, además de tener una relación ahora laboral, somos primos y fuimos amigos toda la vida. Entonces, desde chicos y incluso vivimos juntos. Entonces es difícil definirlo a nivel laboral. O sea, Germán, yo la primera persona que pensé cuando decidí dejar la profesión y lo que hacía y empezar a carpintería fue al primero que se me ocurrió y bueno, eh, la verdad que por suerte nos salió bien. Yo creo que es una persona sumamente responsable, no tenemos generalmente no tenemos ningún inconveniente durante el trabajo, durante los días. Y bueno, ya te digo, somos familia y somos amigos de hace mucho tiempo, entonces es muy difícil definirlo en lo profesional, en lo laboral, porque realmente nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Y yo hablando de Martín, más o menos acompaño todo lo que dice. Somos amigos, somos familiares, con todo lo que lleva, ¿no? En la diaria. Pero sí, gracias a Dios nos llevamos bárbaro, nos elegimos, nos va bien y bueno, y es eso más que todo. A veces tenemos ratos de amigos, tenemos ratos de socio y ratos de familia. Compartimos todo. Y ahí chiquita agrego, fuera de lo laboral, en lo humano. Germán es una persona responsable, seria, con la que vas a contar siempre. Nunca nos pasó algo tanto en la carpintería o en nuestra vida de llamarlo y que te deje a pata. O sea, es una persona en la que yo confío plenamente, entonces bueno, justamente por eso nos elegimos laboralmente. Sí, coincido nuevamente. Va a ser toda la tarde así, coincido nuevamente. Nos conocemos desde muy chico. Sé cómo es Martín, el compromiso, la responsabilidad. Y para un trabajo así, ser comprometido, responsable y gana, ya es un montón, te diría que casi todo. Y yendo un poco más a lo que hoy juntos forman de alguna manera MG Amoblamientos, pero ¿se acuerdan cada uno cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta que les gustaba o que les interesaba construir algo con las manos, ya sea carpintería o sea otras cosas? A mí me gusta desde hace mucho tiempo, siempre desde chico me gustaron las actividades manuales de cualquier tipo. Y en el último tiempo, en los últimos 10 años más o menos que hice la otra profesión que tenía, siempre hacía muebles para mí, para mis amigos, me gustaba y siempre me interesó como hobby, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, en algún momento lo transformé en lo que hago ahora, pero siempre me gustó como hobby desde bastante chico. No tuve la posibilidad de ir a una escuela técnica porque, bueno, por la elección de mi padre fui a una escuela bachiller
pero siempre me gustó la parte manual. En mi caso, yo soy de escuela técnica y comenzó más o menos la pandemia esto. Yo sabía que Martín andaba, la pandemia nos dio tiempo para hacer varias cosas, entre eso hicimos cursos, pero lo hice no como pensando en un futuro opción laboral, sino porque realmente me gustaba. Bueno, pasó un año o dos y salió esta oportunidad y de una manera casi inconsciente, sin pensarlo mucho, dejamos lo que estábamos haciendo y nos largamos con esto. Y ahí, chicos, entiendo que antes de largarse con eso, eh, cursaron, como dijeron, en la secundaria y se encontraron con la típica pregunta que se encuentra todo estudiante de la secundaria, que es ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿De qué voy a trabajar? Y demás. En ese momento, ¿qué fue lo que decidieron? ¿Qué estudiaron? ¿Cuál era su proyecto de vida o cómo se visualizaban a sí mismos en el futuro? En mi caso, yo después de terminar la secundaria estudié kinesiología y fisioterapia. Fui a la facultad en Córdoba y estudié kinesiología y lo ejercí 16 años. En ese momento yo me imaginaba, obviamente, siendo kinesiólogo y de hecho lo fui hasta hace poco, pero bueno, las vueltas de la vida, las distintas cosas que me fueron cansando de la profesión y acercando más a lo que hago actualmente, me llevó por ese lado, pero yo me había imaginado, obviamente, toda la vida haciendo lo que hacía cuando me recibí. En mi caso, yo estudié ingeniería civil, tengo un par de años, no lo pude terminar, no quise, porque estaba en Córdoba, por cuestiones de la vida y porque seguramente no era mi carrera preferida. Empecé a trabajar, siempre trabajando en relación de dependencia, hasta que llegué, estaba en Villegas, una empresa acá trabajando, y salió la oportunidad y nos subimos al tren y arrancamos. Y arrancamos. Tal Y cual. ya en ese momento cuando vivían en Córdoba, ya se veían o ya jodían con hacer algo juntos o no se les cruzaba por la cabeza, No, 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 ¿no? no. porque hacíamos cosas distintas, entonces era muy difícil. Es más, te digo más, hasta hace 4 años y un mes teníamos dos vidas totalmente independientes laboralmente. Apareció la posibilidad y arrancamos. ¿Y ambos estaban en Córdoba? ¿Se cruzaban entre ustedes Vivíamos o cómo juntos. era? ¿Vivían No, vivíamos juntos? juntos. Sí. Nosotros tenemos, cada uno de los dos tenemos una hermana, y en los últimos 4 o 5 años que estuvimos, en 4 años que estuvimos en Córdoba, vivimos los 4 juntos en un edificio, en un departamento. ¿Y cómo era la convivencia? ¿Quién era el Bien, me gustaba desordenado? mucho. Nosotros bien, las chicas un poco disconformes a veces. Nosotros bárbaro. Exacto. ¿Y hay alguna anécdota que recuerden de Córdoba? Algo que los haga reír, algo que... Martín les va a contar. Tiene Puedo algún- decir que a mí se puedan contar, obviamente, ¿no? Idealmente. Eh, Capaz. No, bueno, viviendo tantos años juntos, sí, obviamente tenemos un montón de anécdotas. Eh, Generalmente cuando nosotros estudiábamos, algo que se me ocurre, cuando nosotros estudiábamos, no era tan común en esa época, no era tan común tener cable, porque nosotros somos dos personas de familia de clase media, no era común tener cable, así que obviamente el edificio estaba todo enganchado del cable. Y recuerdo una mañana que estábamos estudiando, nosotros vivimos en planta baja y sentimos que sube la gente del cable, entonces cerramos todas las persianas y empezaron a tirar los cables para abajo y nos tocaban, nos sacaban el cable desde adentro de la casa, eh, ellos tirando desde afuera y nosotros tirando desde adentro como... Pero bueno, son cosas que cuando sos ahora en esta época es mucho más común que los chicos tengan cable, internet, pero cuando nosotros estudiábamos no era tan común, no todo el mundo tenía, era algo medio raro. Y era común engancharse, que no está bien, pero era común. Ok. Y de alguna forma fueron como caminos distintos lo que hicieron los dos, se conocían muy bien, eran familiares, pero ¿cómo es ese momento? No quiero decir la edad por respeto, capaz, pero a los 40 años, de alguna forma cambiar lo que estaban haciendo. ¿Cómo fue esa primera decisión? ¿Cuánto tiempo les tomó realmente darla? Si ya la venían pensando de tiempo o si en el que dijeron, che, quiero hacer esto, lo hicieron al instante o le costó un poco como dejar lo que estaban haciendo y pasar a este nuevo. Primero te agradezco por los 40 años. Tengo un par más. Yo trabajando en Villegas, en un lugar muy cómodo, muy tranquilo. Y un día me llama Martín, me dice, tengo esto, necesito a alguien.
Pero como te lo cuento, fui a mi casa, lo charlé con mi señora, pero fue una charla de 15 minutos, 20. Y dijimos, vamos, y arrancamos. Sí. Cuando dijo, tengo esto, ¿qué era? O sea, ¿tengo esta No, oportunidad o qué? Una idea, nada más. él estaba A haciendo ver, fisioterapia y estaba empezando a hacer pequeñas cosas. Cuando él entra a hacer otro tipo de trabajo, se da cuenta que necesita a alguien más. Y que tenía así que era, el próximo objetivo era dejar la fisioterapia. Entonces, bueno, fue así. Y arrancamos para acá. ¿y vos, Martín? A mí el último tiempo me estaba costando mucho ir al consultorio. Yo creo que es una cuestión de que yo debo, seguramente, o me cansó los años de profesión o elegí mal la carrera de arranque. Bueno, no lo sé, no me lo puedo plantear ahora, porque bueno, yo hice 16 años de fisioterapia, con eso creo que me doy por satisfecho, pero me estaba costando mucho, trabajaba muchísimas horas, el contacto con la gente y la cantidad de horas que trabajaba la verdad me habían saturado. Entonces, de a poquito empecé a hacer muebles en el garaje de mi casa. Mi señora me quería matar porque tenía el auto afuera y el garaje lleno de acerrín. Empecé a hacer muebles para mí, para mis amigos, hice para el consultorio que yo tenía, hice unos muebles en ese momento. Y cada vez me daba cuenta que me gustaba mucho más lo que hacía los fines de semana o lo que hacía, salía del consultorio y a las 8 de la noche me ponía a hacer cosas acá porque me encantaba. Y me daba cuenta de que cada vez me metía más, cada vez me gustaba más, hasta que yo creo que eso sumado al estrés que tenía de estar en el consultorio, porque bueno, no, era algo que no me estaba haciendo bien. Me llevó mucho tiempo decidirlo, yo estuve casi un año viendo qué hacía y como dice Germán, lo empecé como una cuestión de hobby y decir, voy a hacerlo para distraerme los fines de semana y después me daba cuenta que pasaba el sábado todo el día, 8 horas adentro del garaje haciendo cosas que ni vendía, era para algún amigo, para mí, hasta que me di cuenta que, bueno, me costó decidirlo, porque obviamente estamos, entre que estamos en una comunidad chica y todos nos conocemos, y es duro decir, bueno, elegí mal o me equivoqué, entonces me costó mucho decidirlo, pero cuando lo decidí, me acuerdo una tarde, le dije a Germán, creo que voy a dejar la kinesiología porque cada vez me gusta más lo otro, y me habían llamado a 2 o 3 lugares para hacer cosas, y él, creo, me parece que a los 5 minutos me dijo, yo sí quiero ir para allá, y bueno, así surgió. Qué buen socio. Sí. Pero bueno, obviamente empezamos con una incertidumbre, porque nosotros no sabíamos, no conocíamos del mercado. Si bien los dos habíamos hecho en la pandemia, habíamos hecho cursos de construcción de muebles, obviamente tenés más lo teórico que lo práctico, no manejábamos grandes máquinas porque lo hacíamos todo medio de hobby, pero surgió así, teníamos esa incógnita, no conocíamos si nos iba a ir bien, si íbamos a poder vivir de eso. Por supuesto, en los dos pesó muchísimo el apoyo de la familia. Estas cosas sin el apoyo de la señora, de mi señora, es muy difícil porque cambiar de vida, él estaba cómodo en su trabajo, yo estaba cómodo en mi trabajo, por más que no estaba pasando bien personalmente, pero estaba cómodo en mi trabajo. Es una decisión muy difícil que si no tenés el apoyo de la familia es medio complicado. Y ahí Martín, nombraste que te fascinaba que se te iban las horas en el taller. ¿Y qué era eso lo que más te gustaba de todo lo que hacías? No, yo lo que sentí en ese momento es que yo ahí adentro, haciendo cosas en el garage, me distraía, no se me pasaban las horas, no, me gustaba hacerlo y yo lo disfrutaba. Y era algo que yo había dejado de pasarme en la kinesiología. Por supuesto, cuando lo hice, cuando empecé, la disfrutaba. Yo creo que lo que me pasó con kinesiología es que lo que te cansa son las horas de trabajo, porque es una profesión que más o menos como para tratar de hacer una diferencia económica tenés que trabajar muchas horas. Yo pasaba 10, 11 horas dentro del consultorio, salía hacia domicilio. Por ahí es mi personalidad y yo no estoy acostumbrado a estar encerrado y no me gustaba estar encerrado y lo tendría que haber decidido antes cuando estudié. Pero sentía que ahí adentro haciendo muebles de hobby, se me pasaba el tiempo, lo disfrutaba, la pasaba bien, me gustaba más. Y vos, Germán, o sea, porque entiendo que te llega el llamado de Martín y vos decís, vamos para adelante, pero ¿cómo fue ese momento? O sea, vos hablaste con tu mujer, te viniste para Rallyco y ahí arrancaron al momento, ¿o cómo fue? No, como te cuento, entonces, como te decía, me llama Martín, obviamente me hace ruido en la cabeza la noticia, lo llevo a mi casa, lo planteo y como te digo, fueron 15, 20 minutos de charla de acomodar algunas ciertas pequeñas cosas, llamar a la empresa, decir cuándo era conveniente que yo me podía ir, si en un mes o dos,
creo que esto fue en Un mes y medio, sí, más o menos. junio, julio, digo, Martín, yo el 1 de agosto estoy en Relicó. Y así fue, y salimos ¿Y para ahí, Relicó el 1 de agosto. y ahí arrancaron ya con laburo? Sí, Sí. yo cuando estaba en el canal de mi casa, que todavía hacía kinesiología, yo lo que había hecho en los primeros 3, 4 meses, yo puse a alguien un kinesiólogo una kinesióloga a la tarde y yo hacía a la mañana. Entonces me liberé las tardes yo ya había tomado la decisión de dejar, pero quería hacerlo de a poco, entonces tuve 3, 4 meses que trabajaba a la mañana en el consultorio y a la tarde habíamos alquilado un galpón más chiquitito y hacía algunos muebles. Y después, bueno, fue surgiendo que nos fueron llamando de 2 o 3 trabajos y cada vez más. Entonces traté de aguantar ese tiempo. Justo en esa época se hizo un barrio acá en Relicó que salió mucho trabajo junto para todos los que hacen muebles en Relicó. Entonces, bueno, traté de aguantar un poquito esos meses, mes y medio trabajando solo hasta que venga Germán. Y bueno, cuando él vino ya teníamos trabajo. No mucho, obviamente, empezamos muy de poco, pero bueno. Aprovechando que dice Martín, agradecer a la gente de Relicó que nos conocía, sí, pues somos conocidos en Relicó, pero que confió en nosotros a un fisioterapeuta y a una que venía de una empresa agropecuaria a que le hagan el mueble para su casa. A esos corajudos agradecerle totalmente porque se la jugaron. Re corajudos. Y nos contaron que habían hecho cursos y. Bueno, como vos, Martín, entiendo que ya hacías trabajo por particular y capaz ya tenía un poquito más de experiencia que Germán. Sí, Eh, sí. ¿Cómo fueron esos primeros trabajos? Tipo, Germán caía y no sabía nada, o cómo le explicaba, lo instruía. No estás muy errado con tu comentario. No, fue así. Viste lo lejos que está siempre lo teórico de lo práctico. Entonces uno tenía la práctica, la mínima práctica hogareña que tenía uno, más lo teórico. Y bueno, y así arrancamos, con problemas problemas no, pequeñas cosas, dificultades todos los días, que nos siguen pasando hasta el día de hoy también, ¿no Sí, es porque cierto? en realidad tenemos 4 años haciendo esto Sí. nada más. Para lo que es aprender, Un oficio. recién empezamos. Sí. Pero vos, Germán, vos tenías la base de la escuela técnica, ¿o no? O sea, un poco de base te tenías. Sí, técnico mecánico. Ok, no tanto, pero no tanto de carpintería. Sí, Por ahí. claro. Bueno, está bien, Claro, tenés el claro. manejo de las herramientas y eso, pero herramientas. no sé si específico en la madera. Estamos bastante lejos de la madera. Sí, Mi no, único trabajo en madera, ¿sabes qué fue? Una tabla de lavar, mirá. que la hacíamos a mano, que tardamos 6 meses en hacerla, pero Primer año. sí, que en algún lado debe estar. Sí. Vos la hiciste, Sí. Tommy, seguro. No, nosotros los dos íbamos a la Lepet. ¿Nosotros qué hacíamos? Hacíamos Un para la pava. llavero, un Martillo. llavero para la pava. Martillo. Eso en segundo ya en segundo, ojo. Y la cajita de herramientas, La caja, no. Ah, ¿O la sí? caja era con chapa. ¿Sí? Ah, con chapa. con chapa, sí. Pará, Sí, te hago sí. una cortita ahí. ¿Cómo era la Lepet en ese momento en el que ibas vos? Y yo soy la segunda promoción. Ah, Sí, yo fundador. empecé acá a cerrar. SA que hace mucho. No suma la charla SA, Tommy, yo empecé acá, estábamos acá en el centro del colegio. Y el taller, centro. en la avenida, Claro. en Enfrente de Barco, De barco. librería Barco. ahí estaba. Ahí teníamos taller y las aulas, teníamos todo ahí, internado, estaba todo ahí. Mirá, internado también. Y yo cuando termino, el taller sí está donde está ubicado ahora. Fue Totalmente la distinto, transición. otro colegio, pues hoy por hoy otro colegio, sin duda, sí, sí. Y yendo a hoy a cómo es un poco el día a día trabajando ustedes. Porque yo entiendo que por ahí viene alguien, un cliente o algo, y le muestra una foto de Pinterest de che, quiero un mueble así, una cocina así, y quiero que me lo hagan. ¿Cómo es ese pasar de esa foto a la realidad? O sea, ¿cómo es ese proceso que hacen ustedes? Muchas veces, o sea, nosotros recibimos, puede ser de un arquitecto que lleva el plano, el cliente que lleva el plano del arquitecto, o de un interiorista que hace el diseño. Ahí es más fácil para nosotros para no tener que diseñarlo. Y si no, bueno, lo diseñamos con el cliente. A veces recurrimos a gente que hace diseño, que hace renders, para mostrar la foto del lugar y que haga el render. Y si es algo medio más simple, no, le mostramos imágenes de cómo queda aproximadamente y lo hacemos. Bien. Y ahí cómo, o sea, la operación en sí, ¿qué sería? Llega el cliente, le mandan un diseño, hacen el presupuesto, y ahí que empiezan a hacer los cortes, o sea, metiéndose bien en cómo es hacer un mueble, literalmente. ¿Cómo es? O sea, hacen una planilla de cortes, ¿cómo van elaborando ustedes dos? O
sea, Así tiene como más. decís vos, primero caen con un proyecto que puede ser vía arquitecto, Sí. personal y el Pinterest, como decís vos, que se usa muchísimo hoy por hoy. En base a eso coordinamos, llegamos a un acuerdo, pasamos un número y a partir de ahí empieza el proceso que vos decís. El cortado, el canteado, el ensamble, las terminaciones. Sí, qué sé usamos un yo. programita para optimizar las placas, por lo que decía de los cortes, y se usa un programa para optimizar los cortes y las betas, y después, bueno, armar el molde. Y ahí en todo ese proceso, ¿tienen bien dividido? Tipo, yo me encargo de esto, vos te encargás de aquello, No, o es no, muy, no. cada uno haga lo que quiera? No cada uno así, pero no sé, ponele, tenemos que armar una cocina, uno hace la alacena, otro hace el bajo mesada y después vamos los dos juntos a instalar. Generalmente lo que hacemos, tratamos de producir 2 o 3 trabajos y salimos 2 días a instalar, pero no, como los dos hacemos las dos cosas, los dos hacemos todo. O sea, es una empresa muy chiquita, la Electro, entonces los dos cotizamos, los dos charlamos con el cliente, en realidad no es que uno instala y el otro fabrica, sino que en la fabricación los dos hacemos lo mismo y en la instalación los dos hacemos lo mismo. Es más, te cuento una. Un día fuimos a Armstrong, Sí. Santa Fe, buscando una máquina. Y fuimos los dos como socios de la empresa. Bueno, entonces compramos la máquina, la traemos y lo que sí quisiera, me dice el vendedor, hablar con el operario de la máquina. Y digo, somos nosotros los operarios, sí. Somos el que abre, el que cierra, el que clava, el que barre, somos todos nosotros. Y después, em, yendo un poco a por ahí, el día a día del laburo, porque me interesa por ahí. eh, Hay algo que sea como, qué es lo más engorroso, o qué es lo más lento, o qué es lo más aburrido de hoy en día lo que hacen? No sé si es algo más aburrido. A mí el tiempo que llevo a hacer los presupuestos a veces es medio aburrido porque, bueno, no es aburrido, pero como nos gusta más estar adentro o sea, haciendo inmuebles, por ahí lo administrativo, lo que no es tanto, pero todo lo que es administrativo, proveedores, esa cosa es como que es lo más, a mí por lo menos lo que más me cuesta. Y por ahí también la parte de la construcción de muebles, estamos ahí, estamos en nuestro lugar. El salir a la colocación por ahí es menos ágil. Como que hay más dinámica dentro del taller, porque sabemos medianamente lo que tenemos que hacer, y cuando salís afuera a hacer la instalación, y surgen mucho más problemas y por ahí se hace un poco más tedioso, nada más que eso. ¿Fueron notando que en la instalación fueron renegando menos con el tiempo? Sí. Sí. Y ¿Sí? va aprendiendo. Sí, sí. Antes, al principio renegábamos más porque primero que te equivocas mucho más. Nos seguimos equivocando, no es Sí. que nos equivocamos. Sí. Pero renegábamos más y fuimos aprendiendo. Cada uno debe tener, me imagino, todos los que hacen muebles debe tener su sistema. Fuimos aprendiendo a hacer las cosas de manera que no nos permita renegar. Pero obviamente, Sí. nosotros nos pasa hoy en día que en todos los muebles, por lo que te digo, porque no hace tanto que estamos, que en todos los muebles vamos aprendiendo cosas, o en todos los muebles sacamos algo que nos sirve para el próximo o para otro, o nos pasa muchas veces que estamos hablando con un cliente y nos plantea de algo que hay en una casa que hay que resolver y por ahí nos acordamos nos hablamos entre nosotros, nos acordamos de trabajos anteriores para resolverlo. Yo creo que debe llevar muchísimo tiempo aprender todo lo que hay que aprender de esto, de lo que hacemos nosotros. La gente que se dedica hace mucho tiempo debe tener muchas más soluciones, pero bueno, todos los muebles nos enseñan algo, ¿sí? Siempre. Y hablando de tiempo, ¿cuánto demora más o menos hacer un bajo mesada o una cocina completa? Y eso depende, una del tamaño, otra de la cantidad de herraje que lleva, de cajones, pero es relativo. Pero la instalación sí en un día lo hacen, más o menos. Sí, 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 Bien. sí, sí, sí. una cocina en un día, sí, Sí, sí. sí, sí. Y Sí. habían dicho que en un momento habían ido a Armstrong, donde lo habían dicho que eran operadores. Sí. Así de maquinaria, ¿qué tienen? Tenemos la sierra de Sí, corte, Las ¿sí? cuadradoras. Cuadradora, una máquina pegadora de cantos, ¿sí? Aspiradora, que realmente nos fue recontra útil la aspiradora, porque vos entrás y no ves, no hay polvillo. ¿son ordenados para laburar? Sí, Sí. ¿O tratan de serlo? él, él. Sí, sí. Y después todas las herramientas de banco y manuales, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos nada de carpintería, o hacemos lo mínimo en carpintería, si necesitamos en un mueble, sí, pero no hacemos aberturas, no hacemos sillas, no hacemos esas cosas, entonces ahí sí se necesitan muchas más herramientas pesadas.
Nosotros tenemos muchas más manuales que pesadas. Y volviendo a eso de que cada mueble les enseñaba algo, al inicio ni bien habían arrancado, ¿había alguna tarea o alguna actividad que les recostaba y los hacía renegar y hoy día ya lo tienen pulido? Y al principio usábamos mucho más canto melamínico para los muebles y pegar con plancha con dos muebles grandes nos llevaba mucho tiempo y la verdad que sí es aburrido, porque Sí. es pegar, pegar, pegar y a veces eso era más aburrido. Y ahora con la máquina esa, la pegadora de canto, es cualquier cosa, ¿no? Ganás tiempo y calidad hoy por hoy. Claro. Y recién hablaban que solo hacían mobiliario. ¿Tienen Mm, pensado, vimos que por ahí ahora están instalando WPC o que por ahí hacen vinílico, ¿tienen mm. pensado expandirse a hacer otro tipo de carpintería, por así decirlo? Lo que hicimos incorporar todas las cosas que se necesitan por ejemplo, vos estás haciendo una cocina, lo que es decoración con WPC o también tenemos un proveedor que nos trae las mesadas, las piedras, los granitos. Tratamos de hacer todo lo que se necesite para una cocina, para los muebles, para complementar lo que es la melamina. Pero no nos dedicamos específicamente a eso, sino lo que lo hacemos complemento. Cortinas, todo lo que es complemento de decoración y de accesorios para lo que armamos. Pero en realidad el fuerte nuestro siempre son los muebles. Lo otro es un accesorio que por ahí al cliente le viene bien para solucionar algo, con una sola persona solucionar todo y bueno, lo hacemos. Pero lo fuerte es lo otro. ¿Y actualmente son ustedes dos solos o hay algún empleado más? No, no, somos nosotros dos únicamente, sí, sí. Sí, es nuestra política, acordamos así y nos resulta fácil así también. Hacemos hasta O donde sea, podemos, nos acomodamos de nuestra forma de trabajar, nos sirve, nos rinde. Si hay más trabajo, trabajaremos más horas. Si hay menos trabajo, tenemos más permiso. Pero hasta ahora, hoy por hoy te digo que no, que hoy nos manejamos de esta manera y que nos da muchos resultados. eh, ¿les ha pasado que se encuentran con ese techo de capaz que les llega mucho, mucho, mucho laburo que no dan a las manos ustedes dos solos? Sí, Sí, no, sí, sí. tuvimos épocas que estábamos medio sobrepasados, pero bueno, tratamos de lo que decía Germán, nos pasó, hace 2 o 3 años una obra muy grande que teníamos que terminar un tiempo límite que se nos adelantó, y bueno, fuimos a trabajar sábado y domingo, después obviamente hay días que nos vamos temprano, pero bueno, en realidad, más que política, lo que a nosotros nos pasó es que nosotros los dos veníamos de trabajos anteriores y la verdad que queríamos trabajar tranquilos. Entonces, por ahí no descartamos que el día de mañana lo necesitemos o lo hagamos, pero la idea ahora es trabajar tranquilos, no renegar y hacer hasta donde podemos. Gracias a Dios siempre tenemos trabajo, pero nos ha pasado de tener así tiempo y dedicamos más tiempo y listo, lo solucionamos de esa manera por ahora podemos hacer eso. Ahí estoy notando que algo que valoran mucho es la tranquilidad y el estar en familia, ¿no? Y me hace recordar a esto de que cambiaron de profesión y ya capaz un poco, no sé si tarde, esa es la pregunta. Sí, ¿Les sí, hubiera sí. gustado hacerlo antes o Sí, están Eh, sí, contentos sí. de que... No, no. Arrepentido nos ha surgido antes esto, sí. Sí, tenemos montones de licencias tenemos que donde estábamos anteriormente no las podíamos tener. No sé, desde un acto al colegio, desde una salida a donde sea, a un médico, un compromiso, al estar en relación de dependencia, en mi caso, me limitaba un montón. Y ahora es totalmente distinto, las tengo todas ahora. Entonces disfruto bastante eso. yo creo que eso nos pasó a nosotros y me parece que en general pasó en la pandemia, que la gente empezó a valorar mucho más, viste lo que fue el boom en las ciudades del home office, la gente empezó a valorar mucho más otras cosas que no era solamente el sueldo y lo laboral. Bueno, a nosotros nos pasó algo parecido, yo creo que, no sé si exactamente eso, nos pasó algo parecido. Empezamos a valorar otras cosas. Por ahí el que no le pasa en el día a día no lo notás como algo tan grave, pero a mí me pasaba, yo de vez estaba 11 horas dentro del consultorio, 10 horas dentro del consultorio, y no podía salir ni a comprarme una galletita porque tenemos un paciente del otro. Bueno, Tommy, el papá de Tommy sabe que es así, no tenés posibilidad de salir. Entonces,
esas cosas nosotros las valoramos ahora. Que por ahí, no sé, otros pensarán que no es importante, pero a nosotros la verdad que nos llena más eso que otra cosa, por ejemplo. Y vos, Martín, hace un rato decías de que por ahí te costó como dar el paso de tomar la decisión. ¿Fue un poco por el qué dirán o qué crees que fue lo que te frenaba? Y entre otras cosas, sí, no sé si el qué dirán, pero es difícil tanto a la familia, o sea, yo no es que tenés que dar una explicación, pero obviamente mis viejos me dieron un estudio, me hicieron el esfuerzo para que estudie, y era como difícil decir, bueno, dejo todo lo que estaba haciendo. Yo tenía un consultorio, en el consultorio donde había armado un centro chiquito médico, teníamos médicos trabajando, psicólogos, odontólogos, entonces era como medio difícil dejar todo para empezar a hacer otra cosa. Y lo otro también, que en su momento me pasó es lo económico, porque vos ya tenés algo seguro, por más que yo la estaba pasando mal, sinceramente, pero tenía algo seguro y tenía una familia, tengo una hija, una esposa, y era como decir, dejo todo para no saber si vivir bien o no. Bueno, gracias a Dios nos fue bien, pero no sabíamos al principio si íbamos a poder ganar lo mismo, si íbamos a poder eh, eh, estar igual que antes. ¿Y en algún momento hubo la duda de, che, le erramos? ¿O desde el No, día no, uno no, no? no, 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 no. Es por lo No, que no. decía Germán al principio, gracias a Dios desde el principio tuvimos trabajo, por la gente que la verdad que confió en que le hagamos un trabajo nosotros que veníamos de otro rubro, pero siempre tuvimos trabajo, entonces nunca se nos presentó algo, No, no. Y un poquito de incertidumbre en el momento de tomar la decisión, pero una vez que nos metimos en el galpón ya está, terminó. Y sí, acompañando lo que hizo él. Gracias a Dios y a la gente, siempre tuvimos trabajo y nunca se nos permitió dudar. Y si, por ejemplo, pues pensando, nosotros tenemos 22 años y por ahí estamos un poco como que ya tomamos esa decisión de qué vamos a hacer, ponele, porque en realidad nos damos cuenta que podés hacer cualquier cosa por el resto de tu vida, pero alguien que está tomando o que está en el lugar de ustedes cuando estaban en su lugar y dicen, che, yo la verdad que la estoy pasando para el culo, quiero hacer otra cosa. ¿Qué consejo le podrían dar? No, no el consejo lindo de, bueno, hacelo, sino posta de qué le dirías a alguien que está en un asado diciendo, che, estoy cansado de lo que estoy haciendo? ¿Qué le dirían? Difícil, difícil. En mi caso personal, fue muy rápido y repito e insisto, fue hasta con un nivel de inconsciencia. Pues yo estaba muy cómodo, estaba muy cómodo. Pero bueno, el volver al pueblo, mi familia, mis viejos acá, creo que todo ayudó y fue más fácil la decisión. Pero no lo pensé mucho ni lo elaboré. Entonces por ahí dar un consejo es medio difícil, porque para otros sería una locura a lo mejor. Para mí fue lo más natural y salió bien. Y ahí vuelvo un poquito atrás. ¿Hay algo que extrañen de sus anteriores trabajos y le gustaría traerlos al nuevo? En lugares, trabajar en un galpón, en una carpintería o en un taller, por ahí tiene lo difícil, no difícil, pero el del clima, que vos estando en una oficina no tenés frío, no tenés calor. Acá, bueno, a veces tenés que salir afuera y tenés frío, o adentro del galpón hace un poco más de frío, de calor, pero son cosas mínimas, ¿no? Yo la verdad no extraño nada, pero es algo que se podría decir que es distinto a lo que hacíamos antes, ¿sí? Esa comodidad de la oficina o del consultorio en el caso mío, de la oficina en el caso de él, sí, es distinto, obviamente. No, no extrañamos nada, pero sí ponemos en práctica montones de cosas, las traemos de trabajos anteriores, eso sí, eso en la diaria pasa. Sí, que tenemos herramientas de antiguos trabajos. Entonces, a veces solucionan muchas cosas. Y en el día a día de ustedes, que por ahí venían de laburo que eran súper estresantes, trabajar ahora con las manos, por ahí hacer un trabajo que es mucho más artesanal quizás, ¿les Sí, cambió la forma de ser ustedes o de vivir? Sí. Total. A mí me pasaba que yo los últimos, está bien, por ahí yo estaba mal, ¿no es cierto? Pero me pasaba que en el último tiempo yo no dormía bien, me dolía mucho la cintura, el cuello, siempre tenía algún problema físico que a mí se me pasaron muchas de esas cosas cuando empecé a trabajar de otra manera. Pero por ahí no es por el trabajar con las manos, sino es por qué sé yo pasaba un momento de estrés de que no quería hacer más lo que estaba haciendo. Por ahí era algo de eso, pero sí, vos estás pensando en otra cosa y sabés lo que para mí influye mucho, que por ahí muchas profesiones lo tienen, el trato continuo con la gente.
el trato con el cliente en muchos trabajos puede ser estresante porque obviamente la gente viene con sus problemas, con sus cosas diarias, que nosotros eso no lo tenemos casi. Sí, tenemos trato con el cliente obviamente, pero son todas cosas solucionables, todas cosas que no tenemos grandes problemas en ese sentido. Aparte están curtidos los dos en ese Sí. sentido. ¿Y cuál fue el mejor consejo que les dieron? Eh, Es difícil. Sí. Yo sí. Esta pregunta es difícil, lo saben. No la Bórrenla sé. esta. Esta bórrenla. No sé si consejo que me dieron, pero a mí me pasó cuando hice el test vocacional, que en realidad en ese momento me pareció algo muy intrascendente, después te das cuenta con los años de que ahora lo ves como una obviedad, pero en ese momento me parecía algo intrascendente. Cuando yo hice el test vocacional, cuando terminé la secundaria, la licenciada que me hizo el test me remarcaba siempre de que no había que elegir la carrera que vos querías hacer por las materias que te gustaban o no te gustaban, porque me decía que es normal que a esa edad vos te gusta matemática, estudias contador de ingeniería, te gusta biología, estudias medicina o estudias otro tipo de la rama médica, pero como que ella me hacía hincapié siempre en que no era tan importante eso, sino que era más importante verse que vos te veas qué es lo que te gusta en la diaria, qué es lo que nos pasó a nosotros que nos cansó la diaria. No sé, por ejemplo, si te gusta el contacto con la gente, tenés que estudiar algo que te lleve en un futuro a tener contacto con la gente. Si te gusta estar afuera o al aire libre, si sos una persona que te gusta estar al aire libre, no vas a estudiar una carrera que te deje estar todo el tiempo encerrado. Me parece también de que a los 18 años sos muy chico para decidir esas cosas, ¿no es cierto? Porque obviamente no conoces mucho. Pero en ese momento fue un consejo que lo pasé por alto y después con el tiempo me fui dando cuenta que la verdad que decidí yo más por las cosas que me gustaban, que por las materias que me gustaban, que por lo que iba a hacer el resto de mi vida. Eso que dijiste es hermoso y tenés hijos, ¿no? No sé qué edad tienen. ¿Yo? Sí. Sí, tengo una hija de 11 años. Y yo un hijo de 11. Mirá. Son idénticos, son los dos idénticos. Sí. Eh, ¿Qué consejo le darías vos o le transmitirías exactamente el mismo? Porque ella va a llegar el día que va a tener la misma pregunta que vos, las mismas inquietudes que vos y como dijiste, no va a llegar a dimensionar. Nosotros mismos no sabemos todavía. No, nada, si me preguntás a mí también es re difícil la pregunta. Yo no sé qué quiero hacer, pero eh, ¿ya te preparaste para afrontar eso? No, no me preparé porque es muy chica, pero por ahí no es lo mejor, pero yo creo que yo soy de la idea de que hay que acompañarlos en la decisión de lo que van a hacer. No, me parece que cuando éramos chicos, a mí no me planteaban, mis viejos no me planteaban, me parece, pero no sé si en esa época, no me plantearon cuestionarme lo que yo quería hacer o lo que yo quería elegir. No te digo cuestionarlo, pero me parece que acompañarlos o decirles la realidad de muchas cosas por ahí es una frivolidad, pero decirle que en ciertas profesiones vas a tener que trabajar más horas para tener un buen pasar o no, o que vas a tener que hacer ciertas cosas, me parece que hay que acompañarlos y tratar de ayudarlos. Obviamente no decidir por ellos ni obligarlos, porque no es así, pero sí tratar no sé si influenciarlos, pero tratar de ayudarles a decidirlo con otras herramientas que uno cuando ya es más grande las puedes tener que cuando son chicos cuando no las tenés, me parece. Incluso creo que vos hace un rato decías lo de la pandemia, que un poco cambió la percepción de qué es ser exitoso, o qué es tener cierto pasar económico, cierta vida. Y ahora como ustedes son un claro ejemplo de que alguien por ahí en el pasado pensaba en entrar a una empresa, hacer toda su vida en una empresa, Sí. y ahora te das cuenta que, por ejemplo, nosotros con Lauti no nos vemos ni en pedo, estando más de 3 años en una empresa, o más de, no sé, y ustedes mismos, con no lo estoy diciendo nada, sino con la edad que tienen, pudieron de alguna forma darse cuenta y cambiar ahí. La dejo ahí, entonces no sé. Pero tuvieron ese cambio de chip de lograrlo y que le está yendo, la verdad que le está yendo bien. Tienen un montón para crecer, obviamente, pero ahora ya son como un caso de éxito de eso. Em, y una de esas preguntas que teníamos era si tenían alguna anécdota personal o de laburo que capaz que nadie les pregunta, pero que les gusta mucho. ¿Tienen alguna? Contamos en el Rancul.
Anécdotas graciosas de la carpintería de cuando empezamos nos pasaron un montón, pero siempre recordamos uno de los primeros trabajos que hicimos, que llevamos una cocina, todo un bajo mesada a un lugar y por suerte el dueño no estaba porque si no se les iba a reír, más que nada. No me acuerdo si eran 2 metros por 2 metros en una esquina y teníamos en el carro todos los muebles y bajamos el primer mueble, lo ubicamos, el segundo bajamos el esquinero, bajamos el tercero y sobraban 20 centímetros y teníamos como 2 metros de mueble arriba del carro. Entonces agarramos, cargamos todo de vuelta y nos vinimos. Lo tuvimos que rehacer. Lo que tiene es que los metros se Se lo complicó, resuelve le con dijiste. tiempo. Volvé y lo haces de vuelta y ya está. Solamente la habíamos errado por 1,5 metros la mesada. No, Nada más. Es poquito. decir, cotidiano. Puede fallar. Puede Sí. fallar y falló. Seguimos teniendo esas cosas, esa cagada. Y la vamos a seguir Y ahí- teniendo. y ahí- obviamente. ¿Cuál fue la última cita que se mandaron? Grande. Si no es grande, 1,5 metros mesada, más grande que esto sería muy triste, claro, sí. No, que nos pasa muchas veces cuando vamos a otros pueblos o a ¿Olvidarse algo? a hacer fuera de Relicó, olvidar las cosas, siempre. Sí, siempre. Siempre salimos a Siempre. comprar cosas porque siempre hay nos olvidamos. Siempre. ¿Y ahí quién se echa la culpa? ¿O dice, che, te tenía que encargar vos? No, 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 no. No saqué trapitos al sol. Las victorias, las derrotas son de los dos. Sí. Che, y de alguna forma, ¿se imaginan cómo se vende acá en 5 años con la empresa? ¿Haciendo qué o expandiéndose? Difícil la pregunta, difícil porque hoy no está yendo, gracias a Dios, no está yendo bien. Sí, la idea de crecer. ¿De qué manera? No sé, como te decía al principio, las oportunidades se dan, alguna oportunidad se va a dar seguramente y trataremos de aprovechar lo mejor posible. Pero sí, de crecer, sí, seguro. Por ahora nos imaginamos siguiendo haciendo lo Sí. mismo, porque bueno, por suerte estamos los dos contentos con lo que hacemos. Pero es lo que hablabas vos recién, Tommy. Creo que el paradigma de. Nosotros por ahí somos un caso más extremo porque lo hicimos de grandes, pero el paradigma ha cambiado de trabajar toda la vida en una empresa y jubilarse. Antes la gente entraba y se jubilaba, hacía todo lo posible para jubilarse en una empresa. Ahora, en el caso de ustedes, seguramente van a cambiar de trabajo dentro del mismo rubro, pero van a cambiar de trabajo muchas veces. Me parece que eso cambió. Nosotros es un caso extremo porque cambiamos Sí. de profesión y de actividad y de grandes por ahí, pero me parece que ese paradigma cambió. Y no te va a gustar a vos, Germán, la pregunta, pero ¿se Sí, ya consideran sé. en cierta forma exitosos? Exitoso en lo personal, Claro. en mi vida personal. Sí, obvio. Sí, Sí, tal cual. Sí, total. para mí yo soy recontra exitoso, sí, sí. En ese Vos- sentido, ¿no es cierto? Poder Sí, hacer sí. lo que te gusta en este Sí. momento y poder vivir de eso, yo creo que es un éxito. Exitosos relacionado con otras personas que hacen lo mismo, otras personas que hacen otra cosa, no, pero Ustedes, en sí. lo personal sí, porque bueno, logramos poder adaptar nuestras vidas, que es lo que necesitamos, con lo que decía Germán, con tener nuestros tiempos, con tener otro ritmo de vida y poder seguir viviendo de eso, eso para mí es un éxito. No es comparado con otros éxitos, ponele, pero sí, es un éxito. Che, y cuando Tommy se contactó con ustedes, me pasó el audio que ustedes grabaron, que dijeron, no, está re difícil, que nos pregunten del Mundial. En Entonces, cero código, todo Le en vamos, cero le vamos a código. preguntar del Mundial, porque tenemos Pero preguntas del sacate el Mundial. cassette, Germán, sacate el cassette. Sí, Salí, cero le- código. Tenemos tele, vemos el mundial en la carpintería, tenemos tele. Sí, El lunes a la 1 cierra, ya está. Sí, es obvio. sí, antes, capaz, antes. 5 candidatos al Mundial, ganadores. ¿Cuáles son? Holanda fue muy bien hoy. Holanda, Nada, está muy bien. Argentina, obviamente, Alemania, Alemania, un sentimiento aparte ahí con Alemania. Francia. Y algún ¿Brasil? tapado siempre aparece, ¿viste? Algunos siempre hay. Brasil, ¿no? Flojo, Ah. ¿no? ¿Sí? Vos, Tommy, sabés Para mí mucho que- de fútbol, ¿no? Uf, una locura. ¿Decepción del mundial? Sí, Mirá, mientras España que- hasta ahora. Sí. Ah, ¿hasta ahora? Sí. España, pero se va a acomodar. Se va a acomodar, sí. Sí, sí. sí. Igual es más futbolero él que yo. Yo miro los mundiales nada más. ¿Para qué quiere decir, Lauti? Ah, le iba a preguntar de qué cuadros son, porque te pregunto también. ¿De qué son? Los dos de River. De River, sí, de River. Bien. Somos los sí. cotes de arriba, entonces. Muy bien. Pero él es de instituto también. No, Bueno, eso es callate.
Yo Ese tengo es una parte del camiseta éxito. tuya. ¿Eh? Vos me habías regalado una camiseta, no sé si te acordás, pero yo me acuerdo. Vos me regalaste una camiseta de instituto. Y no lo Cuando era usaste, ¿no? chico. Y no, ¿cómo la iba a usar? Pero me acuerdo que me habías regalado. No sé dónde estará, pero te por ahí está. Ahí está. Nada, la verdad que, no sé, Lauti, si tenés algo Nada, para nada. decir. No sé si hay Nada, algo que nada, ustedes... lo que agregaría es que, nada, los felicitaría porque los veo, están re felices. Nada, ustedes mismos lo dijeron. Yo también los considero exitosos a ustedes y me alegro mucho por ustedes y es muy linda la historia que tienen. Che, no, agradecerle a ustedes por la invitación. Síganlo haciendo, porque sé que la gente los acompaña, los mira. Y nosotros lo habíamos visto también en los Eh, otros. A los así otros, que a los sigan. otros podcasts lo No, habíamos no, visto. no mientas, no mientas. No, no, en serio, los Todos, nombres si querés. todos los vimos, todos. Los quiero en el taller escuchándolo. Una Tenemos foto un de club de taller fans, después escuchándolo. pasamos la dirección. Listo. Y bueno, nada, de vuelta, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por estar acá. Y esto fue. Ya no hay acá.